del bullying. Quiero comenzar con una pregunta puntual. A usted que tiene sus hijos, yo tengo dos, Maximiliano y Ezequiel, a quienes amo con todo el corazón. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú quisieras ver sufrir a tu hijo? ¿Quisieras ver sufrir a tu hija? Les contaba en unas intervenciones anteriores por este mismo espacio que mis dos niños, cuando eran muy chiquitos, con la fiebre convulsionaban. Y ver convulsionar un hijo es un asunto difícil, duro. Uno como papá, ver que una fiebre le está produciendo una convulsión a su muchacho, créame que lo que uno siente es indescriptible. Es una emoción tal vez ligada a la impotencia y casi que uno quisiera sentir lo que él está sintiendo y que se lo pasaran a uno, porque ver sufrir un hijo no es fácil. Cuando hablamos del bullying, hablamos de un asunto que efectivamente genera sufrimiento, que genera dolor y que nosotros como padres no estamos llamados a minimizar el asunto como muchas veces lo hacemos. Hace poco escuchábamos la noticia de Drake Harman. Drake, un chiquillo de 12 años, apenas entrando en la adolescencia en los Estados Unidos de Norteamérica, se quita la vida tras sufrir más de un año de acoso escolar o lo que llamamos matoneo o bullying en su colegio en Utah. Drake, más de un año. Cuando nosotros nos referimos al bullying y casos como el de Drake, que nos conmueve, además que sus padres publicaron las fotos, seguramente en el ánimo de motivar la prevención, que a eso es lo que nos estamos refiriendo hoy, a prevenir ese tipo de tragedias. Cuando publican sus fotos nos conmueve y el caso nos tiene hoy que mover las fibras y llamar la atención de qué tanto, como dice el texto, estamos velando para que un ladrón, como lo es el bullying, no se meta hasta la casa de nuestros niños, que es su corazón, y nos los quite, nos los robe. El bullying es una exposición que sufre un niño. Escuche, que sufre. Qué bueno enmarcarnos hoy en ese concepto, que sufre, que duele. Ahorita vamos a llamar a las personas a la empatía. Porque si mi niño sufre, yo tengo que ponerme los zapatos de él. La exposición que sufre un niño a daños físicos, pero también psicológicos, de forma intencionada y reiterada por parte de otro. Cuando les estaba comentando el tema de Drake, estábamos hablando de que sufrió por más de un año el acoso escolar. Porque el asunto del bullying no es algo que aparece por un momento, no, es sistemático, es algo que se repite, que es permanente y que el niño está en una condición de vulnerabilidad, que es reiterada por parte de otro o por parte incluso de un grupo cuando éste acude al colegio. Y es que el acosador, el victimario, pudiéramos decir lo que aprovecha un desequilibrio de poder. Quiere decir que en este asunto del bullying, matoneo, acoso escolar, se da claramente lo que llamamos una lucha de poder que existe entre el victimario, entre el acosador y su víctima, y este busca conseguir un beneficio. El que acosa busca algo, por algo lo hace, para algo lo hace, y ese beneficio muchas veces puede ser incluso material o de otro
tipo, mientras que el niño que es acosado, ¿cómo se siente? Pensemos por un momento, incluso creo que muchos de nosotros cuando nos devolvemos el tiempo atrás, nos devolvemos 30, 40, no sé cuántos años tenga que devolverse usted, pero creo que muchos de nosotros pudiéramos decir que vivimos esta situación. Lo que pasa es que afortunadamente a través del tiempo se ha venido visibilizando y la importancia incluso de darle nombre a las cosas. Recordemos que cuando nosotros éramos niños, ni siquiera existía el concepto de bullying, matoneo, hasta ni de acoso se hablaba. Pero cuando ya las cosas se empiezan a visibilizar y se les da nombre, esto empieza a tomar fuerza en la sociedad y a recibir un adecuado tratamiento. Si nosotros nos devolvemos unos años atrás, recordaremos que nosotros también, de alguna manera, lo llegamos a vivir. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué sentías? Y casi que cuando yo le pregunto a usted qué sentía, casi que usted puede volver a vivir eso. Porque nuestro cuerpo, acuérdese que uno muchas veces se olvida de lo que le dijeron, pero no se olvida de cómo lo hicieron sentir. No es que la gente dice, ah, Juan David, es que yo me sentí muy mal. ¿Y qué fue lo que te dijo pues esa persona? Ya ni me acuerdo, pero me sentí muy mal. Porque nuestro cuerpo, que es nuestro territorio donde se encarnan nuestras emociones, marca unas huellas o cicatrices de cómo nos sentimos. Volvemos a lo que estamos hablando precisamente. Hay dolor, hay sufrimiento. Ese acosado, esa víctima se siente indefenso y puede desarrollar inclusive trastornos psicológicos que afectan directamente su salud o incluso situaciones extremas o conductas autodestructivas, como lo estábamos viendo en el niño Drake. El bullying escolar, entonces, suele producirse en diferentes espacios en la escuela. En el recreo, por ejemplo, el descanso, en la fila para comprar en la tienda, para entrar a la clase, en el baño, en los pasillos, en el cambio de clase, al entrar y salir del centro educativo, en el transporte escolar también. Y ahí la importancia, a veces le preguntamos a nuestros niños, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Será esa la pregunta adecuada? ¿Por qué no la cambiamos por una pregunta? Y ahorita vamos a hablar de ese papá y esa mamá terapeuta que tanto requieren los niños. ¿Por qué no cambiamos la pregunta y le preguntamos, Maxi, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te sentiste en la escuela? Papá, bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Y a través de ese tipo de preguntas, porque cuando le decimos, ¿cómo te fue? Casi que es una pregunta muy cerrada que nos lleva a profundizar en una conversación, que es lo que queremos. Entonces, cuando decimos esto, decimos que el bullying se puede presentar en todos esos escenarios. Es muy difícil hablar de la prevalencia escolar, la prevalencia del bullying en la escuela, pero sí, algunos expertos en materia se han atrevido a dar unas cifras importantes y estiman que la frecuencia está entre un 15 y un 50% de los niños y adolescentes que pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su paso por la escuela, señalan algunos expertos. ¿Cuáles son las causas entonces del bullying? Antes de entrar a todo el tema de prevención en casa, hagamos un contexto. Las causas que originan el bullying, digamos que dependen de cada caso en particular. No hay unas generales, pero sí cada caso habría que analizarlo. Porque aunque suelen tener unas características muy comunes, el acosador escolar, por ejemplo, una de ellas es que el acosador no tiene empatía, no es un niño empático. Y de ahí la importancia de que hablemos de empatía en casa. Importante. Como no tiene empatía el niño,
es incapaz de colocarse en el lugar del niño acosado y de ser sensible ante el sufrimiento. En este tema del bullying aparecen diferentes actores. No solamente aparece el victimario y la víctima, sino también los espectadores. Y como muchas veces los espectadores se limitan simplemente a ver o a celebrar, pero no combaten lo que se está viviendo. Y cómo se vuelven actores pasivos y participativos, porque recuerde lo que dice el texto. Cuando la Biblia dice, no solamente los que lo hacen el pecado, sino los que se alegran, los que se gozan con aquellos que lo hacen. Mire que la misma Biblia nos presenta a otros actores allí. El origen entonces de esa violencia del acosador puede ser causado por problemas sociales o familiares que generan o provocan en el niño esa actitud agresiva y que finalmente en la adolescencia hacen que éste sea violento. Así que muchas veces o muchas ocasiones los acosadores son ¿qué? Personas que incluso también han sido acosadas. Por eso puede ser que tu hijo en algún momento no sea víctima, sino victimario. Hay que ir un poco más allá antes de juzgarlo, antes de entrar a someterlo a un castigo, es analizar más de fondo por qué este niño está acosando al otro. Otros factores que incluso pueden incidir en la situación socioeconómica desfavorable que hay en casa, la poca organización en el hogar, tensión que se da entre los padres, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de síntomas, podríamos hablar de una serie de síntomas o de indicadores que el niño acosado puede presentar. Dentro de esos síntomas que se convierten al mismo tiempo en alarmas, en alertas que se prenden, de las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos, muy pendientes cuando somos verdaderamente, como decía Mateo 24, ese padre de familia que está pendiente y no deja minar su casa. Entonces, ojo, empecemos a detectar esas alertas. Problemas, por ejemplo, de memoria. Nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos. Nosotros tenemos que, más que distinguirlos, más que saber que yo soy el papá, la mamá, hacer lecturas profundas de nuestros hijos. Entender la dinámica que ellos tienen para que cuando se den esos cambios que se prenden como una alerta, pues yo también me pare en el dintel y diga, aquí está pasando algo. Entonces, por ejemplo, problemas de memoria, dificultades en algunas funciones mentales superiores como la concentración, por ejemplo, la atención. El niño ha perdido su atención. El bajo rendimiento escolar. Hay depresión, hay ansiedad, hay irritabilidad. El niño ya cualquier cosa lo saca de casillas y él no era así. Eso es de hace unos meses para acá. El tema del trastorno alimenticio, la falta de apetito, dolores de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación incluso de ahogo, dificultades para dormir, pesadillas. Pues las pesadillas incluso a veces son cuando de vez en cuando uno tiene pesadillas, porque comió mal, etcétera. Pero ojo, pero ya hay unas pesadillas que son permanentes y que nos tienen que llamar la atención, insomnio, aislamiento social, yo ya no quiero estar con los niños, yo ya no quiero ir, yo, mejor dicho, lo ves apático, introvertido, en fin. Mantenerse en estado de alerta permanente, el niño está en alerta, cree que a toda hora le van a pegar, lo van a gritar, no quiere ir al colegio, no quiere juntarse con los demás, quiere estar ausente, tiene sentimientos incluso de culpa, a veces también asunción de responsabilidad de los hechos, conductas de huida, de evitación, etcétera, etcétera, llanto incontrolado. Son muchas las alertas que nos tienen que llamar la atención y que aparecen como síntomas. Pero vámonos a la familia, que es precisamente el tema al cual nos han invitado el día de hoy. Porque la familia cumple un papel maravilloso y es el preventivo.
Recordemos, siempre será mejor prevenir que atender, prevenir que curar. ¿Cuánto hubiesen querido esos papás de aquel chico en los Estados Unidos haber logrado prevenir esa tragedia? Pero ya curar es muy difícil. Ahora hablemos de prevención. Y hay unos elementos fundamentales que tenemos que tener como base de la prevención del bullying, del matoneo y del acoso escolar desde casa. Anótalos. Número 1, el buen trato dentro del hogar. La Biblia habla del buen trato por toda parte. Es decir, hoy pudiéramos tomar muchos textos. Ahorita que se está hablando del aborto, encuentro una gente que habla en contra del aborto sin utilizar la Biblia. No, la Biblia tiene la defensa de la vida y hay que utilizarla. Utilice mejor los textos para hablar del buen trato. Usted encuentra muchos. Ejemplo, miren este. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revístanse. Me gusta ese revístase porque no dice vístase, dice revista. Revístase es volverse a vestir como ropas dobles. Revístase de afecto entrañable y de bondad, de afecto entrañable, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren. La tolerancia de la cual vamos a hablar ahorita, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen. Tolerar y perdonar. ¿Qué cantidad de elementos tiene este texto, verdad? Y dice, y si alguno tiene queja contra otro, nos pone la cota muy alta. Dice, así como Cristo les perdonó, perdonen ustedes también. Oiga, qué texto tan tremendo, tan profundo y hermoso. Y si lo llevamos a la casa para hablar de ese primer pilar, el buen trato, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, nos habla del maltrato familiar. Y nos dice, ojo, que también se denomina violencia doméstica. Y se puede definirse como un patrón de conducta, patrón. Patrón es algo que se repite. Patrón de conducta utilizado en cualquier relación para obtener, escuche esto, o mantener el control sobre el otro. Y constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona de la casa, de la familia. Así como toda amenaza, mire hasta dónde llega, como toda amenaza de cometer tales actos, porque a veces no hacemos el acto, pero amenazamos con hacerlo. Esa amenaza, también las Naciones Unidas la toma como maltrato. Ojo con esto. La cual influye, ojo, o incluye cualquier comportamiento que asuste, que intimide, que aterrorice, que manipule, que dañe, ojo, que humille. Eso es el bullying, humillación. Eso es lo que se da en el bullying, relación de poder. Yo soy más que tú. Yo te voy a subyugar, que culpe, que lesione o hiera a alguien. Eso es el maltrato familiar. Entonces, ¿cómo empezamos la prevención del bullying? Con un excelente trato en la casa entre todos. Y existen tipos de maltrato en el hogar, el psicológico, ya lo leíamos ahorita, el físico, el emocional. Y los incidentes no suelen ser aislados, no. Y por lo general, su frecuencia y gravedad van aumentando. Por eso se hizo un estudio alguna vez con mujeres que iban a la comisaría de familia denunciando maltrato por parte de sus parejas. Y a esas 100 mujeres les preguntaron si habían visto, cuando eran novias de los que hoy son sus esposos, habían visto algunos rasgos de agresividad pequeños. Y de 100, 90 contestaron, sí,
cuando éramos novios me gritó. Quiere decir, el tema de violencia tiene una tendencia al alza, desafortunadamente. ¿Cuáles son esas señales de maltrato en casa? Cuando ridiculizamos al otro, que a veces lo naturalizamos. Ojo con eso, porque estamos validando un asunto, lo estamos legitimando. Acuérdese el texto: hay de a los que a lo malo llaman bueno. Y cuando esas cosas se ven como normales dentro del contexto familiar, ¿cuál es el problema de yo replicarlas en el escenario escolar? Es que en mi casa pasa. En mi casa también hay burlas. En mi casa se pone en ridículo al otro permanentemente. En mi casa se menosprecia al otro. Total, hay menosprecio. Mamá menosprecia a papá, o papá a mamá, o a mi hermano, o a mí inclusive me menosprecian. Por eso es importante lo que mencionamos ahorita sobre el victimario. ¿Qué está pasando con ese niño en su casa? Muy importante. Hacer sentir incapaz al otro, de lo que tanto se ha hablado. Cuando hay intimidaciones, cuando hay amenazas para conseguir lo que se quiere, cuando hay agarrones, empujones, pellizcos, golpes, presiones sexuales, entre otros, todo eso son algunas señales de maltrato. La Biblia habla del buen trato, y del buen trato en casa, y de buen trato con uno mismo. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses cuando se refiere a estos asuntos de tratar al otro. Dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Usted se ha puesto a pensar en ese texto, cómo ese texto derrumba todo el tema jerárquico en todos los escenarios en los que usted se mueva. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: si yo cada vez que vaya a tratar a alguien, veo a ese alguien como un superior, ¿cómo lo trataré? ¿Cómo? Por eso dice, como si fuera superior. En la lógica militar, cuando llega un superior, le hacen la venia y todo el respeto, ¿verdad? Todo el respeto hacia ese superior. El apóstol Pablo dice: ojo, si yo aprendo a ver al otro como un superior, miren que lo jerárquico ahí se derrumba, porque ¿cómo voy a tratar yo a esa persona que para mí es un superior? Como si fuera un superior. Ahí se está trastocando el asunto del trato. Recuerden que al Señor le preguntaron cuál es el gran mandamiento en la ley. Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Pero también dijo: este es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo, dijo, es semejante. El segundo es semejante al primero. Dice: amarás a tu prójimo. Eso es trato, hermano. Amigo, usted que nos está escuchando. Eso es trato al otro. Y muy buen trato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en un solo texto habla de dos tratos, del que le doy al otro y que me doy a mí mismo. Y si ti mismo no te tratas bien, que es otro asunto bien interesante, cómo nos estamos tratando nosotros, porque en esa medida que yo me trate bien, trataré bien a los demás. Y eso se va a ver reflejado en el ambiente familiar. Y eso será lo que el niño replique allá en la escuela o en el colegio. ¿Cómo es el trato que tú tienes en casa? Porque si estamos hablando de prevenir el bullying o el matoneo desde la familia, como la primera institución de la sociedad, preguntémonos hoy, ¿cómo nos tratamos inicialmente a ti mismo? ¿Cómo te tratas? O tú te laceras todo el tiempo, te dices que eres una estúpida, un estúpido, un bobo, que yo tan feo, y todo el tiempo te das duro y te latigas. Eso va a incidir también en el trato que le des a tus hijos. Ahora bien, incluso cómo tratas las cosas, los enseres, cómo tratas las cosas que tú tienes en casa. ¿Quién lo creyera? Pero la manera en que tratamos las cosas también está incidiendo en ellos, en nuestros hijos.
para que ellos vayan después a tratar en otros escenarios los demás. ¿Cómo nos vemos en casa? Nos vemos incluso como superiores, es decir, nos damos ese trato como si el otro fuera un superior, ese trato respetuoso del que hablaba el apóstol, como si el otro fuera un superior, así nos tratamos. O yo trato a mi pareja, a mi esposa, yo trato a mi esposo, como, porque ese es un principio fundamental. Yo trato al otro como lo veo, que es el otro para mí. Recordaba alguna vez una chica que me decía, Juan David, es que yo a mi hijo de 7 años le doy muy duro con correa y con la hebilla le he abierto surcos en la espalda, como dice la Biblia. Y le decía yo, y cuéntame la historia de tu hijo. Y me dijo, no, es que yo tuve mi hijo a los 15 años y traté de abortarlo por todos los medios. Trató de abortarlo y me dijo, ¿y lo que va a hacer para este mundo? Cuando usted se va al fondo, entonces, ¿cómo está viendo ella a su hijo? ¿Como la mayor bendición? No, seguramente no. Por eso su trato responde a cómo ve su hijo, cómo veo al otro, cómo lo estoy viendo. Es tanto, ¿qué tanto nosotros fomentamos la cultura del buen trato en casa? ¿Qué tanto se estimula y se fomenta más allá de la norma? Que la norma tiene que ser clara. Esto no lo admitimos en casa. Este tipo de maltrato, esa burla, ese ridiculizar al otro, no lo admitimos. Y eso es norma y está bien. Y creo que ese límite es importante y ahorita lo vamos a mencionar. Pero más allá de la norma, ¿qué tanto promovemos de manera positiva y estimulamos una cultura del buen trato, en la que nos apreciamos, en la que nos damos afecto entrañable, como dice el texto? Estaba recordando que se hizo una investigación muy curiosa con unos ositos, cachorritos, y los guardaron en una jaula inmensa, y en una punta de la jaula pusieron una osa de mentiras. Era de alambre, pero el que la veía tal cual podía confundirla con una osa de verdad, muy bien hecha, pero de alambre. Y le salía un tetero del cual emanaba leche para los ositos, para los cachorritos. En la otra esquina de la jaula había una gran osa, pero esa osa tenía el cuero de un oso natural, es decir, era peludito, así como cuando el animalito es peludo. La investigación era centrarse en dónde pasarían mayor tiempo los cachorritos. Cualquiera pudiera pensar, pues hombre, seguramente los cachorritos van a pasar más tiempo con la osa de alambre que les da la leche, que les da el alimento. Curiosamente no. Curiosamente los cachorritos pasaron mucho más tiempo con aquella osa que les brindaba calor, ese calor entre comillas que emanaba de su cuero, de su piel. Quiere decir que tanto tenemos en casa el afecto, ese afecto y respeto además por las diferencias del otro, que cuando él vea eso afuera, diga, eso no ocurre en mi casa. Que cuando el niño se encuentre con eso en otros escenarios, diga, uy, le repele. Diga, no, este no es mi ambiente. Esto no es lo que me han enseñado. Esto no es lo que yo vivo en casa. Esto no es. ¿Qué tanto usted fomenta esa cultura? Hay unos cuadros muy lindos que he visto por ahí que dicen, en esta casa nos amamos y nos perdonamos. Bonitos esos cuadros, qué mensajes. Pero que vayamos más allá de una escritura y que lo trabajemos con todos los miembros de la casa. Importante. Incluso, ¿qué tanto replicamos nosotros el buen trato que Dios nos da? Acuérdese que nosotros veníamos de otro papá que nos maltrató. Vino a hurtar, matar y destruir, y éramos hijos de ese. Pero cuando llegamos a este evangelio, llegamos a un Dios amoroso que nos ha tratado, mejor dicho,
Dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestras. ¿Qué trato te da Dios a ti? ¿Qué trato te da Dios? Piénsalo por un momento. Tú eres su hijo. ¿Qué tanto replicas el buen trato que te da Dios con tu familia, con tus hijos? Pilar número 1, buen trato. Vamos a prevenir el bullying. No podemos prevenirlo si en la casa no nos tratamos bien. Si no vamos eliminando la burla, la crítica entre nosotros mismos y hacia los demás, porque a veces estamos legitimando y entonces eso está bien, eso está bien. Ojo que una cosa es lo legal y otra es lo legítimo. Lo legal es lo que la norma dice que está bien. Lo legítimo es lo que nosotros ya nos parece que está bien. Esas cosas no están bien en casa. Ojo, importante. Y creo que alguna vez lo decíamos. ¿Cuántas veces en el vehículo vamos conduciendo y el niño va atrás? Y empezamos a hablar mal del alcalde, de la policía, del pastor, del profesor. Incluso uno a veces se pone a ver las tareas que le mandan a los hijos. Y uno dice, hombre, esta tarea tan rara. Y uno lo piensa, ¿en qué estaría pensando el profesor cuando le puso esta tarea? Pero ojo, pero no lo diga al niño. Piénselo usted. Y como decía un hermano, tráquese ese sapo. Pero no le diga al niño, ¿en qué estará pensando tu profesor, por Dios? ¿Dónde estudiaría tu profesor? ¿Qué clase de docente es ese? No, ojo, ojo, pilas, porque eso se va a replicar. Eso, aunque usted no lo crea, eso se lo va a llevar. Pilar número 1, el buen trato. Pilar número 2, educación, educar. Y educar precisamente o especialmente aquella educación que busca derrumbar todos esos aspectos jerárquicos o de luchas de poder. Recordemos que el bullying nace en una lucha de poder, en un querer ser más que el otro. Y entonces, ojo, cuando yo, por ejemplo, no permito en casa, lo que decíamos al principio, aquí no se admite ningún tipo de expresión discriminatoria. No la vamos a admitir. A veces, ustedes han visto que muchas veces en las familias se dice es que mi mamita era racista. Mi mamita decía que ni mi caballo, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado mucho. Ese tipo de cosas, no. Tenemos incluso que educar. Y educar es precisamente desde el límite. No podemos admitir esta agresión. No podemos admitir esta forma de expresión. Vean, hoy tenemos un gran reto. Es incluso el reto más grande para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que cada vez está promoviendo más la inclusión, la tolerancia. Tus hijos se van a encontrar con personas que tienen otras tendencias sexuales diferentes a la heterosexual. ¿Cómo estás tú también abordando ese asunto con tus hijos? Importante. Créame que es importante, porque a veces no lo enseñamos. Y a veces incluso tratamos a ese que tiene otro gusto sexual de cualquier manera, o al que tiene otro credo, o asiste a otra denominación. Nosotros hablamos mal de ese. ¿De qué manera estamos enseñando? Incluso, vea por ejemplo, un principio fundamental. Recordemos siempre anteponer el término persona. Qué bonito es eso. Persona, ojo, en situación de calle. Papá, mira ese loco. Y nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? Te va a llevar ese loco que pasa por aquí con el costal, te va a llevar ese loco. Hijo, esa es una persona, habitante de la calle, una persona en situación de calle. Incluso enseñémosle
la importancia de la tolerancia. Y como decía algún predicador alguna vez, tolerancia en la distancia. Quiere decir, yo no tengo que ser como tú, no tengo que ser o tener tu tendencia, tus gustos. Ojo, no tengo que ser igual a ti para tolerarte. Yo te puedo tolerar en la distancia, es decir, aceptar que tú eres distinto. Y es que el otro no tiene que ser como yo. Eso es importante entenderlo. Es decir, el otro tiene otra forma de pensar y el otro es el otro. Y yo se lo tengo que enseñar a mi niño, a mis hijos, que porque hay una persona en su colegio, hay una persona, acuérdense en el término persona, una persona que tiene una discapacidad. Se lo tengo que enseñar yo en casa. Hoy en el colegio, incluso hay enseñanzas que van más allá de tolerar. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Qué quiero decirle con esto? Enseñarle a nuestros hijos tolerancia en la distancia. Yo le decía en estos días a mi niño, yo cuando estudié en la Universidad de Trabajo Social, nosotros en el salón éramos como 40 personas, 37 mujeres, 2 hombres con tendencia homosexual y yo. Y entonces mi niño me dice, papá, entonces tú nunca hiciste un trabajo con ellos. Sí, total. Entonces tú nunca te sentaste a tomar un café con ellos. Sí, porque tolerancia en la distancia. Te respeto, no comparto tu posición. No, es tu posición. Y tú tampoco tienes que compartir la mía, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentamos a discutir sobre temas, sobre asuntos importantes, morales, cristianos, y ellos no compartían mi posición. No la tienen que compartir, pero sí me deben respetar. Igualmente yo no tengo que compartir el gusto de los demás, pero no porque no sea el gusto mío, ojo con esto, no lo puedo respetar, no. Esa enseñanza, esa educación se da en casa y ese reto hoy lo tenemos nosotros más marcado que nunca. Porque hoy en día se habla más de ¿qué? De inclusión, de tolerancia. ¿Cómo estamos abordando ese asunto en nuestros hijos? Eso es importante. Y ojo, este segundo pilar que hemos llamado educar, es educar no solamente desde la cantaleta, no solamente educar desde el discurso, sino, por ejemplo, aprovechar cualquier tipo de oportunidades para enseñar. Ejemplo, la noticia de Drake, del chico que se quitó la vida. Te pregunto, ¿ya te has sentado con tus hijos a conversar, a charlar? Porque a veces no somos asertivos y mandamos a llamar a nuestro hijo a una conversación como si fuera nuestro empleado y uno donde el jefe va como con miedo, ¿cierto? Hágame el favor, muchachito. Venga, es tan amable. ¿Y cómo viene el niño? Prevenido. Ahí no hay asertividad de la que vamos a hablar ahorita. Pero ojo, ya usted se sentó alrededor de un cafecito, alrededor de una caminada, a hablar del asunto de ese niño. ¿Cómo te pareció, hijo? ¿Te diste cuenta de la noticia? ¿Cómo te pareció? ¿Tú qué harías si hubiese sido ese niño? Mire, ahí estoy educando. Y ojo, y escuchar al niño es importante. La percepción de él es fundamental. Y que él me hable, valóralo, valóralo. ¿Por qué? Porque los adolescentes, ojo con esto, viven una etapa que muchos de los papás no la entendemos. Es ese salto al vacío. Ese salto al vacío del que hablan los expertos. En ese salto al vacío hay un desprendimiento de papá y mamá. Y por eso nos bajan del podio. A mí mis niños me tienen en un podio alto. Mañana me van a bajar seguramente. Y van a preferir y van a idealizar otras cosas. Tal vez un gusto, un deporte, sus amigos. Y ya la conversación conmigo va a cambiar y la manera de comunicación va a cambiar. Es que yo tenga a mi muchacho y que yo pueda generar espacios educativos distintos a la cantaleta. Como yo le decía alguna vez a una mamá que le preguntaba yo, bueno, Marielita, ¿y usted qué hace? Y me decía, Juan David, cantaleta venteada.
Le preguntaba yo, de 1 a 5, ¿cuánto te ha funcionado la cantaleta? Me decía Juan David, ni 1. ¿Y por qué la sigues usando? ¿Por qué no educas desde otro tipo de métodos? ¿Por qué no cambias la metodología, la táctica, la estrategia? Los animales nos enseñan. Un animal intenta llegar a su presa de una forma y si no le funciona una vez, 2 veces, cambian la estrategia. Nosotros no. Educación. El bullying lo podemos prevenir con educación, pero educar no es la cantaleta. No, 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 no. Educar es aprovechar. Ocurrió lo de Drake. ¿Cómo lo estás canalizando? ¿Cómo lo estás conversando? ¿Qué momento agradable has hecho alrededor de esta noticia para que haya ese fluir de palabras, de expresiones? A veces nos tenemos que sentar con nuestros hijos a ver una película. Así. Y utilizar la película. De esta parte de la película, ¿qué piensas? ¿Qué fue lo que más te impactó de esa película que acabamos de ver? Ay, no, yo una película, no, ¿qué tal? Pero por Dios, si es que estamos educando. Y eso se vuelven en insumos maravillosos para poder enseñar el juego, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, ¿usted ya se ha sentado con sus hijos a analizar el caso de Drake y a sacarle provecho? Eso ocurrió también para que, como dice el texto, todo lo que le ocurrió a Israel nos tiene que servir a nosotros para que aprendamos. Así dice el texto. Lo que le ocurrió a ellos lo tenemos que tomar para nosotros. Bueno, esa tragedia con ese niño que se quitó la vida, ¿cómo la has aprovechado tú para educar? Pregunta. Pilar número 3, fundamental. A ver, llevamos buen trato. Educación. 3, importante. Fórmate tú como papá. ¿Cómo voy a prevenir sobre un asunto del cual desconozco? ¿A cuánta gente le mandaron este link y lo invitaron? Vea, conéctese el miércoles a las 7 con momentos de familia. Esquivos. ¿Cómo pretendo yo, si mi hijo se quiere meter a una piscina grande como lo es el Internet, que eso es un universo? ¿Cómo pretendo yo, desde el miedo, ayudar a mi hijo cuando está metido en el Internet y en el ciberbullying, si ni siquiera sé qué es el ciberbullying? Si ni siquiera conozco qué se le está demandando a los niños hoy en redes sociales, donde les están pidiendo fotos en paños menores para poder pertenecer a un grupo. Escuche esto. Y nosotros como padres no sabemos eso porque nos hemos hecho los de la vista gorda, porque no queremos, porque esa actitud de Mateo 24 de no dejar minar la casa no la estamos asumiendo y nos estamos poniendo un tapaojos. Pero ese Internet y el ciberbullying del cual no conocemos, porque no nos interesa. Entonces, allí están navegando nuestros hijos, se están ahogando y nosotros, como dicen los muchachos, sanos. Hombre, por Dios, voy a prevenir sin educarme yo. Voy a prevenir sin yo formarme. Y mire, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento. Se les demanda a estos chicos una foto desnudo o en paños menores para pertenecer a X grupo. ¿Y sabe qué hacen los muchachos? Todos los seres humanos tenemos una necesidad llamada afiliación. Esa es una necesidad. Pero los que ya estamos maduros y viejos, seguimos teniendo esa necesidad, pero no tan marcada. Mientras que los muchachos, sí, esa necesidad está latente. Y si ellos, para que no los saquen de un grupo, tienen que mandar una foto desnudos, lo van a hacer muchos de ellos. Y nosotros como papás no entendemos eso. Lo que hay que entender es que ellos necesitan sentirse parte de un grupo y que hacen muchas veces sacrificios porque no lo quieren hacer.
Ellos no quieren exponer su cuerpo, no lo hacen porque quieren, pero hay una presión. Si no lo hacen, te excluimos. Yo no quiero ser excluido. ¿Por qué lo están haciendo? Ojo con eso. Entonces, parte de esa formación incluso también, hombre, es conocer las rutas, la ruta del buen trato, conocer la ruta, tan sencillo como esto, el conducto regular en el colegio. Si se está presentando esto, ¿qué debo hacer? Papá y mamá desconocen totalmente. No me interesa. No voy a la reunión del colegio. No estoy muy ocupado. El trabajo, la reunión es virtual y me conecto, pero no presto mucha atención. Y el manual de convivencia no me interesa. Ojo, vamos a prevenir de esa manera. Vamos a prevenir cayendo precisamente en esa actitud pusilánime. No. Recuerde, esa mano perezosa empobrece. Así dice el texto. Pero el negligente empobrece. El negligente empobrece su relación familiar, empobrece su casa, pero el diligente. Y para yo prevenir el bullying, el maltrato, tengo que ser diligente. Tengo que aprender, educarme yo. Número 4, importante, ejercita la empatía. Ejercita la empatía. Hablamos al principio de que el bullying es sufrimiento. Eso es el bullying, sufrimiento. La sola palabra sufrimiento nos dice que no podemos minimizar el asunto con un helado, con un paseo. ¿Te estás sintiendo mal en la escuela, mijo? Vamos a comer un heladito. Eso se le pasa. Vámonos a un paseíto. El otro año, usted necesita unas vacaciones. Hombre, nos falta empatía. Empatía es ponernos en el lugar del otro. ¿Usted cree que Dios fue empático con usted o no? No estimó el ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Parte de la humillación voluntaria de Cristo fue haberse hecho como usted y como yo. Él era perfecto Dios y perfecto hombre. Usted tiene que ser papá, pero ponerse sin dejar de ser papá, sin dejar de ser mamá. Usted no tiene que negociar su rol. Esa discusión vicentina de que si hay que ser amigo o no amigo, no, usted no fue más llamado a ser amigo, usted tiene que seguir siendo el papá, pero eso sí, colocándose en el lugar, pensando que su hijo puede estar siendo víctima y entender que ese sufrimiento también tiene usted que tratar de sentirlo. Y si lo detectamos como padres, pero no le damos el sentido y significado correcto, qué triste. ¿Con cuántos vacíos crece un niño cuando ya es adulto y dice, no me prestaron atención? Y como fue de duro para mí. Pero mi papá y mi mamá, cuando se da el tema de las violaciones, ¿no? No me creyeron. Yo les decía que era ese tío que iba, pero mamá decía que ¿qué? ¿El tío? No me creyeron. Minimizaron la cosa. Hombre, qué falta de empatía tan tremenda a veces tenemos como padres. Padres, cuando detectamos que se prende una alarma, ojo, empatía. Cuando hay ausentismo, cuando hay ese llanto, esas pesadillas, cuando hay esos cambios en el rendimiento académico, cuando hay trastorno alimenticio, todos esos elementos que miramos. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente tenemos falsas creencias. Falsas creencias, ¿sí? Que además son creencias peligrosas, muy peligrosas. Porque ¿sabe qué le decimos a nuestros niños? Sea fuerte, sea fuerte. Yo también viví eso. Mire pues, a mí
Me decían el calvo del colegio, porque el pelo me cayó jovencito. No, no, no le preste atención a eso. Esa es una falsa creencia. Ahí no hay un abordaje empático. Ojo con eso. Es que, como decíamos al principio, cada situación, cada caso es particular y hay que mirar en qué dimensión se está dando. No, ¿qué le va a prestar? O cuando decimos, eso son cosas de niños, mi amor. No le preste atención. Hombre, que el niño, leía yo algo sobre el caso del chico en Estados Unidos y que hacía unos meses atrás había llegado con su ojito hinchado. Alarmas, señales. Incluso, miren lo curioso, ¿sabían ustedes que cuando el niño victimario es llamado por los directivos del colegio, muchas veces la familia lo defiende? Hombre, increíble. Increíble. Y lo decíamos ahorita. Está bien que cuando detectamos que nuestro hijo puede ser el victimario, está bien que lo funcional aquí no es juzgarlo. Lo funcional aquí no es, lo que se debe hacer es ir más allá. ¿Para qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué está pasando en nuestra casa? Revisarnos, pero tampoco entrar al colegio a defenderlo. No, mi hijo no lo hace. Mi hijo no. Hombre, por Dios, ¿cómo tenemos unas falsas creencias que finalmente nos dañan y estamos dejando que el mal vaya creciendo y no estamos siendo preventivos? Incluso la empatía nos lleva ¿a qué? A aprender a trabajar los temores de nuestros hijos, a trabajar en sus miedos, porque hay una cantidad de miedos que están rondando en la vida emocional del niño y nosotros ¿cómo le estamos ayudando a nuestro hijo a gestionar sus miedos? Porque él no habla, porque él está sufriendo cuando va a la tienda, cuando va al baño y empieza una palpitación, una sudoración, tiene miedos. Pero nosotros no hemos trabajado con él en gestionar esos miedos, sino que le decimos, hombre, sea fuerte, que los hombres somos fuertes, y esa cultura machista que además también ha sido tan dañina. Hombre, los hombres no lloramos, los hombres somos fuertes. Ojo, no, venga a ver cuál es su temor, cuál es el miedo que usted tiene. Y no te quiero juzgar, no, esta conversación contigo no es para juzgarte, es tanto, y quiero validar tus emociones, porque además, ojo con esto, ¿cómo le decimos al niño? Usted va a llorar por eso. Usted va a llorar porque le dijeron que su papá era un calvo. ¿Va a llorar por eso? No, por Dios. Hombre, si el otro llora por eso, y si eso hace llorar al otro, respete ese otro. Desde ahí vamos al buen trato. El otro es el otro. Usted y yo no estamos llamados a juzgar a nadie. Pero como dice el texto, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo el que murió. Ni siquiera dice que Cristo es el que va a condenar. Que va a condenar al hombre su pecado. Pero nosotros sí nos la pasamos condenando el que el otro llore, condenando el que el otro tenga una pataleta. Y usted por eso va a hacer esa pataleta. Y usted por eso hace ese escándalo. Sí, valide las emociones de los demás. Permítale al otro que exprese sus emociones. Antes, créame, mucho cuento que puedan, eso es mucho cuento que puedan ellos expresar sus emociones. Pilar número 5, fundamental. Y con este terminamos. Yo no puedo prevenir el matoneo, el bullying, el acoso escolar desde casa cuando la comunicación es tan deficiente. Pero Juan David, pero si en la casa la comunicación es un 10, de 1 a 10, un 10, es que aquí nunca nos dejamos de hablar. A veces pensamos que esa es la comunicación. Realmente no, la comunicación asertiva es cuando usted se convierte en ese papá terapeuta, en ese papá coach que hace preguntas profundas,
pero preguntas no cargadas de una corporalidad agresiva, no, lo que hablamos al principio, cuando, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Hubo alguna cosa que de pronto te haya incomodado? ¿Cuáles son las tres cosas que más te incomodan en el ambiente escolar? Ese papá que sabe preguntar con una postura adecuada, con una corporalidad idónea, pero además también ese papá y esa mamá, hombre, que permiten la escucha. Yo recuerdo hace algún tiempo que un sobrino, había un niño que venía molestándolo, y el sobrino le dijo, pues usted también es un gordo de esos de los programas de Kilos Mortales, así. Y entonces cogió a la profesora y lo suspendió a los dos. Suspendidos todos 3 días. Me senté con el sobrino. Hombre, y le decía yo, papi, si tuvieras la posibilidad de devolver el tiempo, es decir, ya lo que hiciste, ya lo hiciste. Y no te voy a juzgar. Pues te hago una pregunta. Si tuvieras la posibilidad de devolver el tiempo, ¿hubieras hecho lo mismo? Entonces, el niño me mira y me dice, no, tío, no hubiera hecho lo mismo. Bueno, ¿qué hubieras hecho? A ver, ya hoy que estás aquí, ya no estás en caliente, ya estás tranquilo. ¿Qué hubieras hecho? Dice, tío, no, pues le hubiera hecho que me respetara y hubiera hablado con la profesora. Le dije, bueno, ¿qué enseñanza sacas de este asunto? ¿Por qué? Porque con preguntas podemos irlo llevando. Yo no le estoy diciendo, no le estoy echando cantaleta, no le estoy diciendo qué debe hacer. Él mismo se está diciendo a sí mismo. Por eso el texto dice, decida vosotros mismos, siervo inútil soy, porque cuando uno mismo se lo dice, es más duro. Es más duro que cuando uno otro le dice inútil, a cuando uno mismo se dice, yo soy un siervo inútil, así dice el texto. Dígase a sí mismo, siervo inútil soy. El niño se está diciendo a sí mismo, ¿qué debe hacer? Papi, ¿qué harías? Tío, hablaría con la profesora. Tío, le pediría respeto de una manera calma. Bueno, ¿a qué te comprometes? Porque esto, nada extraño que vuelva a ocurrir. Porque tú vas a seguir estudiando. Porque claro, hay gente que dice, no, entonces sabe que yo saco a mi hijo de la escuela. El entorno escolar, esa será la salida. No te pido que los quites del mundo, dijo el Señor en la oración sacerdotal. Es que la salida no es sacarnos del mundo, es apartarnos del mal. Entonces la salida es que mi hijo no vuelva al colegio. No creo. Es que esté en el colegio, pero que también, ojo, que también se mueva en ese entorno escolar con la sabiduría de Dios. Entonces ahí, ¿a qué te comprometes? Vea cómo lo voy llevando. Tío, la próxima vez que esto ocurra, si vuelve a pasar, pues sí, voy a hablar con la profesora. Bien, punto, excelente. Y si puedes escribirlo, mejor. Si lo puedes escribir, se vuelve un asunto más materializado y más tangible. Escríbelo. Esa comunicación asertiva. ¿Es mi casa un territorio donde reina la libre expresión? Donde mis hijos me tienen que esconder todo porque yo a toda hora toda hora tengo una actitud de juez, ¿cierto? Porque uno en la comunicación cambia su rol de papá a juez. Ojo, fuimos llamados a ser padres, tampoco a ser amigos, pero en la comunicación a veces me vuelvo amigo. Ustedes ven cómo se transgrede esa línea tan delgada. Entonces, mis hijos no me cuentan nada porque la otra vez, en la Semana de la Salud, me regalaron un preservativo, yo lo eché a la maleta, llegué a la casa, almorcé, me acosté a dormir a hacer la siesta, mi mamá me requisó la maleta, encontró el preservativo y me pegó un grito, que hágame el favor. ¡Hágame el favor! ¿Qué significa esto? Mamá, la semana de la... No, el niño dice, me lo dieron ya sé quién te lo dio.
María Camila, ¿cuánto te he dicho que no te vengas del colegio con ese muchachito? Y la niña, ojo, porque ¿cómo vamos a prevenir si nuestra casa no es un territorio donde el otro me pueda contar y donde yo lo mire con esa empatía? Ojo con la empatía, porque nos hemos encontrado muchos padres de adolescentes que ellos fueron, como decimos en el argot popular, fueron más plagas, fueron más tremenditos y se les olvidó. Y a muchos padres les he dicho, ¿usted cómo era cuando era adolescente? Y me han dicho, Juan David, yo fui peor. Ah, pero se te olvidó. Ahí vuelve la empatía. La comunicación asertiva es eso. Yo lograr sentarme con mis hijos, escucharlos de principio a fin, no espantarme, no concluir anticipadamente. Proverbios 18:13, no se le olvide. El que responde palabra antes de oír, le es locura y oprobio. Locura y oprobio. El niño llegó con el moradito. Nos va a explicar qué fue lo que le pasó. No me expliques. Ya sé qué pasó. Ya me imagino lo que ocurrió. Pero mamá, pero no. Ojo, comunicación asertiva. Es también, ya vamos a terminar, no centrarnos en la persona, sino en la conducta. Eso es fácil de entender. Con el niño que se queda con la devuelta de la leche. ¿Quién es el malo, el niño o lo que hizo? Lo que hizo. Pero cogemos el niño, ladrón, ladrón. ¿En quién te estás centrando? Ojo, podremos prevenir el bullying y el matoneo cuando yo ataco a la persona antes que atacar la conducta de la persona. Creo que no. Podremos tener y prevenir el matoneo cuando nuestra comunicación hasta ahora es negativa. Cuando en lugar de decir, ¿sabes qué? Odio que no me escuches. En lugar de decir, me gusta mucho cuando me prestas atención. Qué distinto. Con comunicación asertiva, yo generaré un territorio hermoso para que mi hijo me cuente. Yo necesito que él me hable, que él me diga. A veces nosotros como padres decimos, ve a mi hijo adolescente. Ya no me escucho. Ah, pero eso sí, se sienta ahora con sus amigos, horas, a hablar. Y a eso sí los escucha, y a eso sí les cuenta. Sí, pero es que ellos no lo juzgan. Sí, pero es que ellos no tienen esa actitud que a veces, desafortunadamente, nosotros tenemos. Y en el ambiente escolar se dan una cantidad de cosas que ya usted y yo las vivimos. Pero como no tenemos un territorio de comunicación asertiva, no nos estamos dando cuenta y ellos tampoco nos quieren contar. Tú quisieras ver sufrir a tu hijo. Terminaré con la pregunta que inicié. ¿Quieres ver sufrir a tu hijo? El matoneo, el bullying. Sufren nuestros niños, sufren nuestros hijos. No podemos minimizar el asunto. Prestémosle la atención correspondiente. Un abrazo para